¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente a través de este medio Radio High 104.3 FM aquí en Tizayuca. Gracias a Dios porque aquí estamos nuevamente con la única finalidad de enaltecer el nombre del Señor por medio del estudio de la palabra. Vamos a orar para que podamos comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de poderme dirigir a otros, Señor, y poderles, Señor, transmitirles tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, porque son tiempos difíciles, Señor, tiempos donde el pecado ha sobreabundado, Señor. Y hemos visto, Señor, por medio, Señor, de las noticias, cómo tu palabra quiere ser acallada, Señor. Cómo, Señor, el hombre, Señor, el hombre inicuo, el hombre malvado, Señor, quiere, Padre de la gloria, callar, Señor, el curso de tu palabra, Señor. Pero eso no podrá ser, Señor, porque dice tu palabra, que tu palabra permanecerá, Señor. Que todo se acabará, Señor, pero tu palabra permanecerá, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aún en nosotros podemos, Señor, hablar con libertad tu palabra, Señor, porque hay otros lugares donde muchas personas, Señor, muchos siervos tuyos, Señor, muchos hijos tuyos no pueden, Señor. No pueden portar, Señor, en sus manos una Biblia, Señor, porque son castigados o son encarcelados, Padre. Muchos siervos tuyos, Señor, que están siendo, Señor, asesinados, que están siendo, Señor, puestos en cárceles, Señor, que son maltratadas sus familias. Padre, gracias. Gracias porque todavía nosotros podemos, Señor, hablar en voz en cuello, Señor, sobre tu palabra, sobre tu venida, sobre que en ti, Señor, hay salvación, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar, Señor, estos tiempos, Señor, en que podemos todavía, Señor, hablar tu palabra con libertad. Padre, en el nombre de Jesús te doy por esta estación de radio, Señor, que tú has puesto en manos de tus hijos, Señor, para la propagación de tu palabra. Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor. Aquellos, Señor, que por primera vez, Señor, sintonicen esta estación, yo te pido, Señor, que tú les bendigas, Señor, que tú abras, Señor, que prepares sus corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, quede ahí establecida, Señor, en sus corazones, en sus mentes. Te doy gracias por mis hermanos en la fe, Señor, que ya están listos como cada lunes, preparados para escuchar tu palabra. Y a los amigos y amigos, Señor, que también fielmente nos han seguido cada lunes, Padre. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos de entendimiento, de sabiduría, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestra panorámica espiritual, Señor, y podamos, Señor, entender tu bendita palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija, nos redarguya. Oh, Señor, porque Él es el único, Señor, que conoce las cosas más secretas tuyas, Padre, y que puede revelárnoslas a nosotros, Señor. Él es el único que puede llevarnos a la verdad, Señor, porque no hablará de lo suyo propio, Señor, sino lo que escucha. Eso nos enseña, Señor, y lo que escucha es tu palabra, Señor. Te escucha a ti, escucha al Hijo, escucha estas cosas, verdades maravillosas y no las enseña. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que quites todo estorbo, Señor, todo aquello que quiera venir a estorbarnos, Señor, que quiera venir a robarnos la atención en este día, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea echada fuera, Señor, toda distracción, todo espíritu, Señor, contrario a ti, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, Señor, que este tiempo es dedicado para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amén, hermanos preciosos. Estamos una vez más reunidos para estudiar la palabra de Dios. Aprovechemos estos tiempos que aunque son difíciles, pero que aún todavía podemos
estudiar la palabra de Dios, podemos transmitírsela a otros, podemos hablar de que Cristo viene, de que Cristo salva y que Él está a las puertas. Hemos estado estudiando, amados hermanos, estudiamos sobre nuestra relación con el Espíritu Santo y ahora estamos viendo el bautismo del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos sobre las pruebas que encontramos en la palabra de Dios del carácter del Espíritu Santo. Hablamos que el Espíritu Santo es un espíritu de conocimiento, tiene su propia voluntad, tiene voluntad, tiene mente, es amor, es inteligencia, es tristeza. ¿Por qué? Porque es una persona y una persona tiene entendimiento, tiene conocimiento, en este caso como es el Espíritu de Dios, tiene conocimiento de lo más íntimo de Dios, tiene voluntad. Acuérdate que vimos algunas citas de cómo el Espíritu Santo tiene voluntad para decirnos, ve y haz esto y haz esto, porque el Espíritu Santo nos conduce a hacer a lo que Dios le agrada. Tiene mente, que es la mente también de Cristo, la mente de Dios. Es amor, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es el espíritu de gracia, el espíritu de amor, y es la manera como nosotros debemos de comportarnos si es que decimos que hemos sido bautizados en el Espíritu. Es inteligente, tiene inteligencia, la inteligencia de Dios, y también podemos contristarlo, ¿verdad? Si nosotros hacemos o nos comportamos de manera incorrecta, contristamos al Espíritu Santo. Y hoy vamos a iniciar también estos símbolos bíblicos con los que vamos a poder identificar en la palabra de Dios al Espíritu Santo. Y estos símbolos son usados para describir varias operaciones del Espíritu Santo. Y primeramente lo vamos a ver que en la palabra de Dios cuando estén hablando del Espíritu Santo, se va a estar hablando de fuego. Mira, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Isaías 4:4. Isaías 4:4, dice la palabra de Dios en Isaías 4:4, dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y lave la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, con espíritu de fuego. Lo único que devasta es el espíritu de fuego que limpia, que purifica. Por eso es que aquí la palabra de Dios habla, dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, con espíritu de fuego, con espíritu que limpia, que santifica. Amén, gloria a Dios. Pero también con ese espíritu, acuérdate cuando el Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra con fuego. Y hay que recordar que fue con juicio y con espíritu de devastación, con fuego. Y de tal manera, dice la palabra de Dios, y lo vemos, veía yo un documental donde sacaron esa tierra de Sodoma y Gomorra, una tierra devastada que hasta el día de hoy es una tierra estéril, donde no se ha podido habitar, donde no se ha podido sembrar, porque el Espíritu de Dios devasta. Cuando la rebeldía es constante y no queremos entender, entonces somos devastados y nos volvemos estériles. Entonces lo vamos a encontrar también como fuego. Mira, también vámonos a Hechos, capítulo 2, versículo número 3. Dice la palabra de Dios, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Este versículo ya lo habíamos mencionado anteriormente en cuanto a que, ¿te acuerdas que el Señor les dijo, no salgan, quédense ahí en el aposento alto, no salgan hasta que descienda sobre ustedes la promesa del Padre, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual yo enviaré
Dice, el Padre lo enviará de parte mía y ya no estarán más solos. Y además, este Espíritu Santo, que es fuego, Él les dará autoridad y poder para ir a desempeñar todo aquello a lo que yo les he enviado. Amén, gloria sea al Señor. Y mira, vámonos a Mateo también, a Mateo 3:11. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas son palabras de Juan el Bautista cuando la gente le preguntaba, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y él decía, no, yo no soy. Yo únicamente he venido a preparar el camino para el Señor y yo los he bautizado en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados. Pero el que viene tras de mí, dice, Él es mucho más poderoso que yo. Y se acuerdan esa parte de la escritura que dice, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera las correas de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos que aquí, en esta parte de la Sagrada Escritura, vemos cómo es también el Espíritu Santo, ¿verdad? Usa el símbolo del fuego para referirse al Espíritu Santo. También usa la palabra de Dios, la palabra viento, como un símbolo cuando se está refiriendo al Espíritu Santo. Vayamos a Juan 3:8 y veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:8. Dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Aquí están hablando del Espíritu Santo también, que es como ese viento que no lo vemos con nuestros ojos naturales, no podemos ver el viento, sabemos que está ahí porque lo sentimos, ¿verdad? Nos pega en el rostro y viene de acá o viene de allá, pero no sabemos, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va. Y dice la palabra de Dios que así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. Todos aquellos que hemos nacido en el Espíritu, que ahora hemos sido bautizados y que tenemos el Espíritu Santo y que ahora el Señor nos lleva y nos trae para donde Él determina, ¿verdad? No sabemos hacia dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a venir, hacia dónde nos envía el Espíritu, pero lo que sí sabemos es que vamos allá con el Señor. Pero mientras estemos en nuestra estadía por esta tierra que somos peregrinos y que vamos por este mundo, dice aquí la palabra de Dios, que así somos nosotros, ¿verdad? No sabemos, oímos el Espíritu Santo, no lo vemos, ¿verdad? No lo podemos palpar, porque acuérdate que dice la palabra de Dios que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Son aquellas cosas que no podemos ver, pero como dice su palabra, pero que tenemos la certeza de que ahí están. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Y también dice la palabra de Dios en Hechos 2, del 2 al 3. Dice la palabra de Dios, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí también se está hablando de que se oyó como un viento recio que soplaba, ¿verdad? Y era el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad?
cuando oramos, cuando estamos orando y viene el Espíritu y nos llena de tal manera que sentimos a veces así como un vientecito suave, un vientecito tan sabroso, y es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. También se refiere la palabra de Dios al Espíritu Santo también cuando habla, se le menciona como agua. Veamos lo que dice Juan 7. Juan 7. Juan 7, 38 y 39. Dice la palabra de Dios: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí el Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les estaba diciendo, ¿verdad?, que todos los que creemos en él, los que hemos depositado nuestra confianza en él, que le hemos recibido y lo hemos recibido como único y suficiente Salvador y es Señor de nuestras vidas, entonces dice la palabra de Dios que dentro de nuestro interior corren ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva es el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas y que por medio de la palabra somos lavados, somos purificados, somos santificados, y la palabra de Dios fluye en nuestro interior de tal manera que vivifica a nuestra nueva naturaleza, a nuestro nuevo hombre que el Señor le ha resucitado a nuestro espíritu que estaba muerto, que estaba rebelde y que no quería saber nada de Dios, pero que al venir Jesús a nuestras vidas es vivificado. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, somos vivificados por medio del lavamiento de la palabra. Amén, gloria sea al Señor. Y mire también lo que dice Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10:4. Dice la palabra de Dios: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, porque cuando esa roca fue golpeada en la cruz, fue derramada su sangre, fue derramada esa agua de vida para cada uno de nosotros, y todos bebimos de esa misma agua, de esa misma bebida espiritual, ¿verdad? Que es su espíritu. Fuimos sellados con su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria sea su santo nombre. Bendito es nuestro Señor. También el símbolo que se usa para hablar del Espíritu Santo es el aceite. Mira lo que dice Mateo 25:3. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:3. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén, gloria sea al santo nombre del Señor. Aquí vemos, ¿verdad? El Señor está hablando la parábola, el Señor Jesús está hablando de la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas, 5, dice la palabra de Dios en el versículo 3, que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y dice en el versículo número 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén, gloria sea al Señor. El aceite es el Espíritu Santo. Dice aquí que las insensatas, ¿verdad?, no tomaron aceite. No seamos como esas vírgenes insensatas,
sino que estemos constantemente buscando la llenura del Espíritu, buscando la presencia del Espíritu en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos permite estar unidos al Padre, el que nos permite tener esa amalgama que podemos tener con el Señor, tomados de la mano con el Señor, que podamos estar en una comunión constante, y esa comunión constante la podemos obtener por medio del Espíritu Santo. Por eso es que dice aquí que las prudentes tomaron aceite y tomaron sus lámparas, ¿verdad? Para mantenerlas encendidas. Nosotros necesitamos mantener encendida nuestra comunión, nuestra relación, nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser, mantenerlo encendido por medio del Espíritu Santo, por medio del aceite, de la unción del Espíritu Santo. Mira lo que dice también Salmo 89:20. Dice la palabra de Dios en el Salmo 89:20, dice así: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Bendito sea el nombre del Señor, porque le veíamos la semana pasada como el Señor, ¿verdad?, cumplió su promesa que había dado en el libro de Joel, de que iba a derramar su espíritu, y gloria sea el nombre del Señor, porque en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de la palabra en hechos, vemos el derramamiento del espíritu y lo seguimos viendo hasta el día de hoy, hermanos. Cada persona que viene al Señor y le busca y que le pide el Espíritu Santo, el Señor no los da. Amén. Dice el Señor aquí, Él habla de que halló a David, su siervo, y lo ungió con su santa unción. Y el día de hoy, hermanos, a todos aquellos que venimos al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón que verdaderamente tiene hambre del Señor, que tiene hambre de su espíritu, el Señor nos unge con su santa unción, con su santo espíritu. Mira lo que dice también Primera de Juan 2:27. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:27. Dice la palabra de Dios: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Mira qué hermoso texto, hermanos. Aquí la palabra de Dios, aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo aquí, dice, porque la unción que recibiste, cada uno de ustedes permanece en ustedes. La hemos recibido y permanece. Por eso te decía yo el otro día que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos, dónde nos metemos, qué escuchamos, qué hablamos, porque el Espíritu Santo permanece en nosotros, no se va, no es algo que nos podamos quitar y lo dejemos ahí en casa. Cuando vamos a un lugar indebido, cuando vamos a escuchar cosas indebidas, el Espíritu Santo está en nosotros, permanece en nosotros. Y dice aquí algo bien importante, dice, y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Fíjate qué importante, ¿verdad? Aquí dice, no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Si tú verdaderamente vienes al Padre, el Padre, por medio de su Espíritu, te va a enseñar, te va a abrir tu entendimiento, te va a dar sabiduría y te va a enseñar, porque esa unción es el Espíritu mismo, es el Espíritu que todo lo escudriña y que además nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Bendito sea el nombre del Señor, porque ahora está en nosotros esta unción y dice que todo lo que nos enseña el Espíritu Santo es verdadero, esa enseñanza es verdadera, porque es la unción misma de Dios y no es mentira todo lo que nos enseña. Y además dice que permanezcamos en aquello
que el Espíritu Santo nos enseña, que no vayamos y escuchemos falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, porque la verdadera y sana doctrina, la profecía, la revelación está aquí en la palabra de Dios. Y el único que nos los va a revelar, nos los va a enseñar y nos va a enseñar los misterios de Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos ser bautizados, buscar que el Señor nos unja con la llenura del Espíritu Santo. Fuimos sellados, fuimos ya apartados. Cuando fuimos sellados, cuando recibimos a Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que buscar esa unción plena para que podamos conocer las cosas de Dios por medio de la enseñanza del Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar, Él nos va a corregir cuando empecemos a torcernos, Él nos va a corregir. Cuando empecemos a escuchar una falsa doctrina, si estamos buscando de continuo la llenura del Espíritu, el Espíritu nos va a decir, esa enseñanza es incorrecta, esa enseñanza no viene de parte del Padre. Por eso es importante que busquemos el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque todos los días, hermanos, ya lo estudiábamos en nuestras primeras enseñanzas, vamos a tener batallas todos los días, vamos a estar batallando todos los días, porque el viejo hombre no quiere que no le hagamos caso, él va a persistir, va a querer volver a los malos hábitos, pero si nosotros nos mantenemos firmes, si buscamos la llenura del Espíritu Santo y le pedimos al Espíritu Santo que Él que todo lo escudriña, que todo aquello que esté allí en nuestro interior y que a lo mejor se nos ha olvidado que allí está anidado algún odio, algún rencón, alguna cosa, el Espíritu Santo que todo lo escudriña, entrará y limpiará y sacará y quitará y nos irá haciendo libres de todas esas cadenas, de todas esas ataduras que teníamos en el pasado y que ahora en nuestra nueva naturaleza somos libres. Y que si de repente sentimos que algo andamos tambaleándonos en algo, pedirle y decirle, Señor, ayúdame que por medio de tu Espíritu Santo, esto que está pasando, que yo veo que no va de acuerdo a tu palabra, ayúdame, Señor, a que se vaya. A que se vaya en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo llenándome, que sea tu Espíritu Santo saturando mi vida de su presencia, para que entonces sean los frutos del Espíritu los que vengan a florecer en mi vida y que yo pueda dar fruto y que si antes me enojaba con facilidad, que ahora sea paciente, que si antes con facilidad abría la boca para proferir una palabra mal dicha, que ahora mis labios se detengan y en lugar de ello salga una bendición, una palabra que edifique al que me escucha. Entonces, necesitamos la llenura del Espíritu, porque aquí dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la unción que recibimos permanece en nosotros, no se va, está en nosotros y Él nos enseña y nos edifica y nos corrige y debemos, dice aquí, nos dice Juan, ¿verdad? Que de lo que Él nos enseña, con esa unción con que nos enseña, no debemos de apartarnos de esa enseñanza, sino permanecer en ella. Entonces aquí vemos también que Juan nos habla de esa unción, ¿verdad? De ese aceite y que esa unción no es otra cosa, sino que el Espíritu Santo. Y también lo vamos a encontrar como paloma. Yo creo que esa escena del bautismo de Jesús, todos la tenemos en nuestra mente bien presente y vemos, ¿verdad? El Espíritu como paloma descendiendo sobre el Señor Jesucristo. Vámonos a Mateo para volver a recordar esa preciosa escena de Mateo, en Mateo 3:16.
dice la palabra de Dios en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Posó sobre el Señor Jesucristo. Entonces también lo vemos como una paloma, ¿verdad? Amén, gloria sea al Señor. Entonces acabamos de ver con reforzamiento en la palabra, ¿verdad? De que los símbolos que usa la palabra de Dios para hablarnos del Espíritu Santo obrando en la vida de sus hijos es por medio, ¿verdad? Dice aquí que habla de él como fuego, como viento, como agua, como aceite y como paloma. Amén, gloria sea al Señor. Tengamos presente estos simbolismos que cuando los leamos sepamos a quién se está refiriendo esa parte de la Sagrada Escritura que no es otra cosa sino la persona del Espíritu Santo. También ya vimos en nuestro estudio pasado, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, como la relación que tuvo en la vida de Jesús, que él fue nacido del Espíritu, también fue lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo, pero ¿qué te parece si lo reforzamos con la palabra de Dios? El Señor Jesús fue nacido por el Espíritu Santo y vemos, vamos a ver en Lucas 1:31, esta parte de la Sagrada Escritura. Dice Lucas 1:35, dice la palabra de Dios, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas palabras se las dio el ángel Gabriel a María cuando María, Juan, el ángel Gabriel le anunció que ella iba a tener un hijo y iba a ser llamado Jesús porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Pues obviamente María, ¿verdad? Se sorprendió, se asustó y dijo, bueno, pero ¿y cómo va a ser eso si yo no he conocido varón? Y entonces aquí el ángel, ¿verdad? Le responde y le dice cómo iba a suceder ese maravilloso milagro en la vida de María. Y dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre María y dice, y el poder del Altísimo, el poder del Padre, la iba a cubrir con su sombra, dice el Señor, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios habla de nos cubrirá con su sombra, con su poder, con su autoridad, con su cuidado, dice, y entonces dice, en ese momento se efectuará ese milagro, ¿verdad? Y ahí quedará ese bebecito, dice, y por lo tanto, ese bebé que van a nacer de ti, ese ser que van a nacer de ti, dice aquí, es santo. Ese bebé es el santo del Altísimo. Ese ser es santo y además será llamado Hijo de Dios. También el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, como ya lo leímos, ¿verdad? Cómo descendió el Espíritu Santo como paloma. Mira lo que dice aquí y mira lo que dice en Juan 3:34, dice, hijo de Aminadab, perdón, disculpen, estoy leyendo una cita equivocada. Dije Juan 3:34, dice la palabra de Dios en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Entonces aquí está hablando de que el que envió, aquel que envió a la tierra, ¿verdad? Lo envió con un propósito y es el Hijo de Dios. Y dice aquí además, nos está diciendo, dice que él habla las palabras de Dios y dice en el 33, el que recibe su testimonio,
atestigua que es Dios veraz. Entonces, todos los que escuchamos a Jesús y que hacemos, escuchamos su voz, la obedecemos, dice aquí la palabra de Dios, estamos atestiguando que Dios es veraz, que Él viene de Dios y que además, dice en el 34, que las palabras de Dios, que Dios habla, que habla a través de su Hijo, porque Jesús es Dios, dice que no da el Espíritu por medida, sino que Él lo da a manos llenas. Él no dice, nada más te voy a dar un poquito, no, Él da en abundancia. Y cuando lo dio en su Hijo, lo dio de tal manera que tuvo el poder y la autoridad para llevar a cabo la misión para la cual fue enviado. No se amedrentó, no se amedrentó. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. En la prédica del domingo, nuestra hermana Yazaret hablaba a ese respecto y habló de esta maravillosa obra del Señor Jesús y cómo el Señor Jesús dice aquí, ¿verdad? Que nos hablaba ella de que él, cuando habla de que el Señor Jesús estaba serio, pensativo. No es que estuviera enojado, ni preocupado, ni triste, no, sino que estaba concentrado, lleno del Espíritu para llegar a cumplir el propósito en esa cruz. El propósito de llegar a esa cruz para salvar a su pueblo de sus pecados y poder ahora estar, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Amén, gloria sea su santo nombre. Él fue siempre guiado por el Espíritu Santo. Vemos en Mateo, vamos a Mateo 4:1, que nos dice, Mateo 4:1 nos dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acuérdate que ya hablábamos en esta parte, ¿verdad? En cómo el Espíritu Santo moraba en el Señor Jesús y fue llevado al desierto y para ahí ser tentado, ¿verdad? Pero Jesús, de una manera magistral, esgrimió la palabra de Dios, esgrimió esa espada de dos filos para defender el evangelio, para reprender al enemigo. Entonces, también vemos al Espíritu Santo guiando al Señor al desierto, como también ahora a nosotros nos sucede, ¿verdad? Muchas veces somos guiados por el Espíritu al desierto, a nuestros desiertos, a ciertas circunstancias que tenemos que pasar y que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder esgrimir también la palabra de Dios con autoridad y decir, no importa lo que mis ojos físicos estén viendo, yo sé que esto únicamente es una prueba y que Dios me va a sacar victorioso de ello. También vemos cómo el Espíritu Santo estaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que Él ministraba, ¿verdad? La palabra con poder y con autoridad. Veamos lo que dice Lucas 4:18. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor tenía un ministerio de predicación con poder por medio del Espíritu Santo, porque Él ya se había hablado, ¿verdad? Desde Isaías, precisamente, del ungido, del santo del Señor, que iba a venir a traer, dice aquí su palabra, a traer buenas nuevas a los pobres de espíritu, a aquellos que creen que ya no hay solución para sus vidas,
También dice para los quebrantados de corazón, para aquellos que sienten que sus vidas ya han buscado mil cosas y nada más no, sino que siempre están quebrantados, siempre están en una situación de dolor, de angustia, de tristeza. Y dice también, dice aquí la palabra de Dios, a pregonar la libertad a los cautivos. Él vino a liberar, Él vino a traerles esperanza al quebrantado, Él vino a traer esperanza al oprimido, Él vino a traer esperanza al pecador. Y dice a darle vista a los ciegos, no solamente físicamente, sino al ciego espiritual, porque acuérdate que aquellos fariseos, ¿verdad? Los veíamos, leíamos, ¿verdad? Aquellos que eran conocedores de la palabra, eran maestros en las sinagogas, pero eran más ciegos que nada, más ciegos que aquel ciego que narra en la palabra de Dios, que era ciego físico, en su vista física. Y él hasta el día de hoy viene a traer vista a esos ciegos espirituales, a esos sordos espirituales, viene a romper cadenas de opresión, viene a liberar a los cautivos, aquellos a los que Satanás los tiene cautivos en cárceles de mentira, de opresión, de vicios, de drogas, de prostitución, de mil cosas, ¿verdad? Los tiene cautivos, los tiene en prisiones, tienen sus mentes, ¿verdad? Sus mentes las tiene cautivas con mentiras, con dudas, con falsedades. Y dice aquí, a libertad a los oprimidos, a todos aquellos, ¿verdad? Que están oprimidos, aquellos que están en depresión y que es tanta su depresión que están al borde del suicidio. A todos ellos el Señor vino a predicar. Dice aquí en el versículo 19, vino a predicar el año agradable del Señor. Amén, gloria sea al Señor. Así estaba el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Y eso mismo es aplicado a nuestras vidas. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nosotros salimos al mundo, le hablamos a la gente y el Espíritu Santo hace la obra de convencimiento al pecador, diciéndole necesitas un salvador, ¿verdad? Y él libera, no somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo que libera, que rompe cadenas, que sana al enfermo, que sana a los quebrantados de corazón. Amén. También lo vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo expulsaba demonios por obra del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10:38. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando tú y yo, hermanos, buscamos la unción, la llenura del Espíritu Santo, y cuando oramos por los enfermos, por los endemoniados, por el Espíritu Santo obra, porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo que está obrando con autoridad, con poder, y que cuando nosotros hablamos, es el Espíritu Santo que habla y reprende y echa fuera. No somos nosotros, para que no andemos nosotros colgando títulos y diciéndonos, ¿sabes qué hora va a venir tal hermanito? Entonces traigan a todos sus enfermos porque va a venir el hermanito fulano que sana. No es la persona, hermanos, es el Espíritu Santo. Entonces, pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en aquel que verdaderamente sana. Nosotros solamente somos el vehículo, somos el instrumento que Dios usa, pero el Espíritu Santo es el que obra, es el que sana, es el que liberta, es el que expulsa demonios. No somos nosotros, hermanos.
Y así anduvo el Señor Jesucristo expulsando demonios con el poder del Espíritu. Y también vemos al Señor Jesucristo con esa unción maravillosa, ¿verdad? Que acabamos de leer aquí también en Hechos 10:38, que él tenía esa hermosa unción, esa poderosa unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él andaba obrando, expulsando demonios porque el poder venía del Espíritu Santo. Lo vimos en Mateo 12:29, podemos ver cómo el Señor Jesús obraba con poder. Dice la palabra de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear los bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear podrá saquear su casa. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre, porque el Señor es el que ata, es el que echa fuera, es el que expulsa por medio del Espíritu Santo. También vimos el poder del Espíritu Santo obrando en la crucifixión por el Espíritu. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:14. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí Pablo está hablando, aquí el apóstol nos está hablando de que antiguamente, ¿verdad? El sacerdote, para poder primero, ¿verdad?, ministrar al pueblo, primero tenía él que matar un animalito para que sus pecados fueran perdonados y entonces poderse presentar delante de Dios. Entonces, cada vez que el sacerdote se presentaba delante de Dios, primeramente tenía que ofrecer la sangre de un animalito para poder él ser perdonado sus pecados, ¿verdad? Entonces tenía que repetirse constantemente todo eso, ¿verdad? Y también sacrificar uno por el pueblo, para que el pueblo fuera perdonado. Pero dice aquí que cuando el Señor Jesús derramó su sangre en esa cruz, la derramó una sola vez y para siempre. Y con ese solo sacrificio, con ese solo, hermanos, dice que ahora Él nos presenta justificados a todos aquellos que aceptamos su sacrificio en la cruz y que además aceptamos su sacrificio y nosotros nos podemos acercar confiadamente para alcanzar el oportuno socorro, el que seamos perdonados, el que seamos limpios. Y con ese solo sacrificio, hermanos, aún hay oportunidad para todo aquel que anda en el mundo perdido. Aún puede venir porque ese sacrificio, esa sangre derramada en la cruz es poderosa. El Señor Jesús fue sacrificado una vez y para siempre y su sacrificio tiene poder hasta que Él regrese por su pueblo, hasta que Él regrese por su iglesia, hasta que Él venga por nosotros, está vigente esa sangre poderosa para borrar los pecados de cualquiera. Por terribles que sean sus pecados, puedes alcanzar perdón, amigo y amiga, en este sacrificio. Hoy es el día. No pierdas la oportunidad de venir a Cristo, pedirle perdón, pedirle que te perdone, que entre a tu vida, que perdone tus pecados. No importa, no importa. Tú dile, ahí en la intimidad de tu casa, dile los pecados que has cometido y así sean los más terribles, hayas asesinado, lo que hayas hecho. El Señor te puede perdonar y te puede hacer nueva criatura hoy mismo. No esperes, porque mañana, el día de mañana nadie lo asegura. No sabemos si el día de mañana tengamos vida. Hoy que tienes vida,
toma la decisión más importante de tu vida y ven a las plantas de Jesucristo. Pídele perdón, pide que limpie tu vida, que te perdone todo ese costal de pecados, todo ese costal que traes ahí cargando y que ya no puedes. Ven a Él y Él lo va a tomar y lo va a desechar y lo va a enviar a lo más profundo de la mar. Y jamás se volverá a acordar de tus pecados, porque a partir del momento en que tú recibas a Cristo, tú anda en una vida nueva, haciendo la voluntad del Padre. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana, porque a lo mejor no hay un mañana. Bendito sea el nombre del Señor. La crucifixión tiene poder hasta el día de hoy, porque además, lo más maravilloso de todo es que murió en esa cruz, pero al tercer día resucitó y ahora está allá, a la diestra del Padre, rogando por cada uno de nosotros, para que nosotros no caigamos, para que no tropecemos. Entonces, amén, gloria sea al Señor. También la palabra de Dios, vámonos a Romanos 8:11. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No solamente hemos sido vivificados ahorita, ha sido vivificado nuestro espíritu, ya no somos muertos vivientes que andamos por la calle caminando y que aparentemente tenemos vida, pero solamente en el exterior porque interiormente estamos muertos. Pero ahora que hemos venido a Cristo, hemos sido vivificados y tenemos vida y vida en abundancia, tanto que podemos compartirla con los demás, hablándolos de esa vida extraordinaria que solamente Jesús puede darnos a través de su resurrección, porque nacemos a una nueva vida y además, así como el Padre levantó a los muertos, de los muertos a Jesucristo, así nos levantará a nosotros. Cuando nosotros muramos, seremos levantados cuando el Señor nos llame. Bendito sea el nombre del Señor. Y también el mandamiento del Espíritu. Mira lo que dice Hechos. Vámonos a Hechos. Hechos 1:2. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Recibimos mandamiento por medio del Espíritu Santo por parte del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su mandamiento? Id y haced discípulos a las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura, desde, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que desde nuestra casa hasta lo último de la tierra. Quizás a lo mejor, hermano, no puedes ir hasta lo último de la tierra a predicar el evangelio, pero se lo puedes predicar a todos tus parientes, a todo aquel que no conoce de Cristo. Háblale de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, dice el Señor. No calles, no calles. Habla tiempo y fuera de tiempo. Háblale a todo aquel que sabes, a tu vecino, a tu amigo, a tus parientes políticos que no conocen de la palabra de Cristo. Háblales. No es necesario que vayas al fin del mundo. Háblales a los que tienes cerca, a tu prójimo, a tus amigos. No permitas, no dejes que se pierdan, que gozan de esa vida eterna que tú vas a gozar allá con el Señor y que la estamos gozando ahorita aquí en la tierra, porque podemos tener ese gozo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de que estaremos con nuestro Señor allá. Y ahora tenemos vida en abundancia, que no importando las circunstancias, las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, pandemias, escasez de alimentos, de medicamentos, de lo que sea, enfermedad, muerte, no importa. Sabemos que Él tiene todo bajo control y que no se olvida de sus hijos.
y que Él está al pendiente de cada uno de sus hijos, de los que le buscan, de los, dice la palabra, de los que temprano le buscan, de los que le temen, de los que guardan sus mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, hermanos. La semana que entra continuamos con este apasionante tema del bautismo del Espíritu Santo, porque así como el Espíritu Santo obró en la vida de Jesús, así también puede obrar en nuestras vidas. Por eso Jesús nos dejó todo ya en su propia persona, en primera persona nos dejó cómo debemos de comportarnos y que podemos lograrnos a través del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Vamos a orar para concluir este tiempo de estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, tu palabra dice, Padre, que si nosotros, Señor, te pedimos el Espíritu Santo, Señor, tú nos los das. En esta tarde, mi Dios, yo te pido, Padre, que derrames de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí estudiando, para que te conozcamos más profundamente, Padre, para que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija, para que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad, Señor, y que no estemos dando traspiés, mi Dios. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. No podemos, Señor, transitar por este mundo tan lleno de perversidad, tan lleno de maldad, Señor, si no estamos, Señor, llenos de tu Espíritu, Padre, porque necesitamos, Señor, hablarle al mundo, Señor, hablarle al perdido, Señor, que aún tienen la oportunidad de venir a ti, Señor, que aún tienen la oportunidad de ser rescatados, Señor, de ser salvados, Señor, de venir a la cruz, Señor, y alcanzar, Señor, el oportuno socorro. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por permitirme, Señor, transmitirles a otros tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor, por este medio de comunicación, Señor, y por todos esos medios de comunicación que hay, Señor, donde se habla tu palabra. Yo oro, Señor, para que todo aquel, Señor, que hable de tu palabra, Señor, por medio de diferentes medios, Señor, lo haga, Señor, lleno de tu espíritu, Señor, y que no, Señor, usen los medios para torcer tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo pido, Padre, y te pido por la vida de nuestro hermano Héctor y su esposa, Señor, que tú le sigas bendiciendo, Señor, para que ellos se usen, Señor, esta radiodifusora, Señor, de manera sabia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Te pido por mis pastores, Señor, que tú los bendigas, que tú les guardes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, hermanitos preciosos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel, a calle Bronce número 1 en la colonia Joyas de Tizayuca. Allí estamos los domingos a las 11:30 de la mañana, gozándonos, alabando al Señor Jesucristo, alabando a nuestro Dios. Yo te invito y ojalá que te vea pronto por ahí. Te mando un abrazo afectuoso con todo el respeto. Dios te bendiga. El Señor te guarde. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.